Buenas tardes, chicos. Bueno, ya se solucionó el tema de la luz, así que como me comprometí con ustedes, les voy a grabar la clase que correspondía al día de hoy a las 18. Bueno, por este inconveniente que les comenté, bueno, no pudimos tener la clase en vivo que habitualmente tenemos. Bueno, vamos a resolver hoy un examen libre, ¿sí? Que pues, tiene temas, bueno, poco habituales, porque el, la primera parte del examen consta efectivamente de dictámenes. Dictámenes es un tema poco habitual para los que rinden en carácter de alumnos libres. Y un segundo tema, un segundo punto también muy poco habitual, que es un ejercicio de patrimonio neto. ¿Sí? Si recuerdan, hemos visto en su momento ejercicios de patrimonio neto, no muchos, porque, repito, es un tema muy poco habitual, pero ya que se presentó en un examen, vamos a verlo para que volvamos a ver estos temas que quizás los hayan pasado por alto o los tengan un poquito olvidados. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. Tenemos, dice, Butil, Galvano y Asociados son los auditores de la compañía ABC S.A., Ferretería y Venta de Materiales de Construcción, por el ejercicio anual cerrado el 31/12 del X1. Para llevar adelante la tarea, han designado al senior CP Carlos Benítez, quien supervisará a la recién egresada Junior CP Martina Marcedo. Inician los trabajos de auditoría el día 20 del 12 del X1, con la visita preliminar, con la presentación que efectúa el CP Galvano y estiman finalizar sus tareas para el 28 de febrero del año siguiente, es decir, del X2. Marcedo revisó documentación y detectó que ABC tiene cuentas a cobrar en dólares en la cuenta cliente del exterior, saldo cero, por $30.000, valuados al tipo de cambio 13,50, lo que arroja un saldo contable de 405.000 expuestos en deudores por ventas. Al cierre del ejercicio, la moneda extranjera cotizaba en el Banco Nación a 14,20 tipo de cambio comprador y 14,80 tipo de cambio vendedor. Punto 2. Marcedo revisó la conciliación bancaria de la cuenta corriente de la empresa en el Banco Macro. El saldo, según el extracto bancario, es de 17.420 pesos y el saldo del mayor es de 16.595 y se observa en la misma que las partidas pendientes son A. Un depósito al 30 del 12 del X1 de un cheque de 500 pesos acreditado en el banco el 3 del 1 del ejercicio siguiente. B. Gastos y comisiones del mes 12 del X1 por 75 pesos que la empresa imputó en el mes de enero del X2 y un cheque de 1.400 emitido y entregado a un proveedor de la empresa ABCSA el 26 del 12 del X1, que fue debitado en el banco el 10 del 1 del X2. Acá faltó la barrita del X2. Asimismo, muestra una diferencia no significativa de 150 pesos. Punto 3. Se recibe una respuesta del proveedor FGSA indicando que el saldo que la deuda ABCSA es de 50.000. Según el saldo contable de la empresa ABCSA, el importe es de 30.000, no de 50.000. La CP Junior analizó la diferencia el día 2 del 1 del X2 y encontró una factura de FGSA de 20.000 pesos del 31/12, fecha de cierre, y que la empresa ABC asentó el 3 del 1 del X2, ya que ese día recibió la mercadería con la factura y el remito. Condiciones de la operación, origen. Punto 4. Ambos contadores han presenciado la toma de inventario el día 2 del 1 del X2. Entre la fecha de cierre y la toma de inventario no hay operaciones por cuanto han sido feriados hasta el 3 del 1 del X2 inclusive, que es el primer día hábil del ejercicio siguiente. Perdón, el primer día hábil del ejercicio siguiente es el 4 del 1 del X2. La información recopilada es la siguiente. Existencia inicial del ejercicio, 425.000, visto el inventario en el libro de cierre del ejercicio anterior,
Compras, 625.820 pesos, ya incluye la corrección del punto 3. Ventas registradas netas, 1.256.420 pesos. Y la asistencia final surgida de la toma de inventarios de 158.630 pesos. Determinaron el costo de mercadería por diferencia de inventario y la utilidad bruta. Y el punto 5 dice, la seña para la compra de un inmueble de 300.000 pesos, abonada el día 29 del 10 del X1, con cheque por el 50% del total del valor, para el nuevo depósito de la empresa, figura expuesta como otros activos. Marcelo fue informada por el gerente de la firma que se llegó a un acuerdo con el vendedor por el cual el saldo adeudado se abonará en 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 13.500 pesos. Marcelo solicitó y el gerente le exhibió el original del acuerdo y accedió a sacarle una fotocopia del mismo, el cual tiene fecha de certificación de firmas en la escribanía el 3 del 1 del X2. Leímos todos los puntos de corrido, ¿por qué? Porque fíjense que este examen también es raro cómo lo plantean de manera distinta a como estamos acostumbrados a ver los casos de dictámenes. En la parte de lo que se pide dice, confeccione los asientos que debe hacer Marcelo y haga los cálculos que considera apropiados. Es decir, para cada uno de los puntos del 1 al 5 vamos a tener que hacer los cálculos y los ajustes que consideremos que haya que hacer, ¿sí? Punto 2, acá sí nos pide el informe. Dice, indique cómo sería el informe del auditor si A, la empresa acepta todos los ajustes; B, si la empresa se niega a modificar el saldo de la cuenta Banco Macro, aduciendo que se trata de una diferencia no significativa, de 150 pesos; C, no acepta las correcciones para el punto 5, sosteniendo que se trata de una operación finalizada en el ejercicio X2 y que implica exponer una deuda considerable. Considere que son situaciones significativas, pero que no implican la emisión de una opinión adversa, por lo tanto, no son generalizadas, ¿sí? Bueno, esta última parte es lo que habitualmente uno de los, vamos a llamarlos considerandos, que se plantean normalmente en los exámenes referidos a informes, ¿sí? Bien, vamos a empezar, como les dije, de esa manera. Vamos a resolver cada uno de los casos, ¿sí? Vamos a hacer los ajustes y cálculos que consideremos pertinentes y luego vamos a emitir la opinión según las alternativas que nos brinda el planteo en la parte de lo que se solicita del examen, ¿sí? Bien. El primero dice, Marcelo revisó la documentación y detectó que ABC tiene cuentas a cobrar en dólares en la cuenta clientes del exterior, saldo cero, por $30.000 valuados al tipo de cambio 13,50, lo que arroja un saldo contable de 405.000 expuesto en deudores por ventas. Al cierre del ejercicio, la moneda extranjera cotizaba en el Banco Nación a 14,20 tipo de cambio comprador y 14,80 tipo de cambio vendedor. Acá, si se fijan, es raro, no es raro, pero es poco habitual que pase esto, porque vieron que siempre acostumbramos a definir un problema cuando hablábamos de dictámenes. Bueno, acá si tuviéramos que definir un problema, acá el problema, bueno, va a ser un desvío en el marco de aplicación, pero el desvío va a ser, vamos a decir, múltiple. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener, por un lado, un problema de exposición y por otro lado, un tema de evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque la contadora encuentra que dentro del rubro créditos por ventas, la empresa tiene un crédito en dólares, ¿sí? De $30.000 a 13,50, pero que está expuesto en deudores por ventas, ¿sí? Y nosotros sabemos, por lo que vimos a lo largo de la materia, que los créditos que son en moneda extranjera deben estar expuestos en una cuenta separada de los créditos que la empresa tiene en moneda nacional, ¿sí? Entonces, ese sería un primer problema que estaría vinculado con la exposición, ¿sí?
tenemos entonces, acá, vamos a tener que corregir ese problema que, como dijimos, va a ser de exposición, clasificando las cuentas. ¿Sí? Vamos a tener que poner deudores, y dice el nombre, deudores, clientes del exterior, perdón, clientes del exterior. Lo sacamos de la cuenta en la que estaba expuesta, que es la de deudores por ventas. Deudores por ventas. ¿Sí? Suma de 405.000. 405.000. Vamos a hacer acá el cálculo. Son $30.000 por 13,50. 30 por 13,50. 405.000. Y ahora vamos a corregir el valor, el otro problema que dijimos que existe, que es el problema de la evaluación o la medición. ¿Sí? Está vinculado a que ese crédito sigue pendiente al cierre y el mismo planteo nos informa cuál es el saldo al cierre. El dólar ya no vale 13,50, sino que vale 14,20. Por lo tanto, ese crédito hay que corregirlo por la variación del tipo de cambio. Seguimos teniendo un crédito de $30.000, nada más que ahora vale 14,20. 30.000 por 14,20, tenemos 426.000, por lo tanto, vamos a tener una diferencia de cotización de 21.000 pesos. ¿Sí? Entonces, teníamos un crédito en moneda extranjera, la moneda extranjera sube su valuación, por lo tanto, lo que aumenta es el monto de nuestro crédito. Ya lo habíamos reclasificado en el asiento anterior. Entonces, vamos a poner clientes del exterior a diferencia de cambio o diferencia de cotización, ¿sí? Por los 21.000 pesos que recién calculamos. ¿Ah? Muchos, bueno, veo que lo que me pone de cierta manera contento, veo que empezaron a hacerme consultas, ¿sí? Estaban bastante ausentes, casi nadie hacía preguntas ni consultas por el WhatsApp. Así que lo primero que uno tiende a pensar es que, bueno, estos chicos no están estudiando. O, en el mejor de los casos, están estudiando y están entendiendo todo. Pero bueno, uno tiende a pensar de que por ahí todavía no estaban estudiando. Pero lo bueno es que ahora empecé a recibir consultas y sé que están estudiando y están resolviendo los casos que vimos. He visto también que en varias consultas que me hacen hay problemas de contabilidad básica, ¿sí? Hay preguntas que son, son de contabilidad básica. Por eso, yo no tengo ningún problema. O sea, ustedes me pueden preguntar cualquier cosa. Les dije muchas veces, ninguna pregunta es tonta. Cualquier cosa que no entienden, me preguntan. Pero sí, son problemas de contabilidad básica algunas consultas. Pero lo bueno es que se hacen la pregunta, es decir, no lo entienden y no se quedan con la duda, no se quedan con la solución, sino que preguntan. Eso es lo bueno. ¿Ah? Bien, veamos el caso 2. Dice, Marcelo revisó la conciliación bancaria de la cuenta corriente de la empresa en el Banco Macro. El saldo, según extracto bancario, era de 17.420. Lo que vamos a hacer, ¿qué es? La conciliación. Vamos a revisar esta conciliación y vamos a resolverla. A ver si nos cierra o no nos cierra.
¿sí? 14.000, perdón, 17.420 según el extracto bancario, 17.420, y según el mayor, 16.595. 16.595. Bien, veamos qué movimientos hay. El A es un depósito de un cheque que fue acreditado por el banco el 3 del 1. ¿Sí? Esto es un depósito pendiente. La empresa depositó el 30 de diciembre un cheque y en el banco recién tuvo su impacto el día 3 del 1. Es una diferencia transitoria, un depósito pendiente. Depósito pendiente. Diferencias transitorias, recuerden, van siempre en la columna del extracto. No generan ajuste. El punto B. El punto B habla de gastos y comisiones del mes de diciembre. El mes de diciembre de 75 pesos que la empresa imputó el mes siguiente. Es un error que la empresa cometió, por lo tanto es una diferencia permanente. Esto van a ser gastos y comisiones bancarias. Permanente menos 75. Luego tenemos el punto C, dice un cheque de 1.400 emitido y entregado, por lo tanto el pago realmente se realizó, a un proveedor de la empresa ABC el 26 del 12 del X1 y que fue debitado por el banco el 10 del 1 del X2. Quiere decir que ese proveedor fue a cobrar el cheque recién el 10 de enero del ejercicio siguiente. Por lo tanto, es un cheque pendiente de cobro o pago, diferencia transitoria. ¿Sí? 1.400. Luego aparece un punto D que dice, asimismo muestra una diferencia no significativa de 50 pesos. De 150 pesos, perdón. No vamos a considerar eso porque es una diferencia que la empresa no detectó. Nosotros estamos haciendo nuevamente la conciliación. Tenemos que comprobar si cierra o no. ¿Sí? Entonces, sumamos esta columna, sumamos esta. Vemos que a nosotros nos cierra perfectamente. Es la diferencia no detectada, lo cual tiene cierto, a ver, tiene cierta ilógica, vamos a decir, porque lo probable acá, que la diferencia no detectada esté acá, en los 75 pesos, ¿sí? Porque fíjense que si ustedes hacen 75 por 2, ¿cuánto les da? 75 por 2, 150. Porque es muy probable que esa diferencia no detectada esté justamente en que hayan sido registrados al revés los gastos bancarios. Lo cual tampoco es del todo cierto o tampoco tendríamos tanta certeza de eso. ¿Por qué? Porque la empresa sí registró los gastos, pero ¿los registró cuándo? ¿Dónde dice? Acá. La empresa lo registró en el ejercicio siguiente. Entonces, si lo registró al revés, es difícil que le aparezca en diciembre. ¿Sí? Pero nosotros realizando la conciliación del mes de diciembre, a nosotros nos cierra. ¿Sí? Lo único que habría que registrar es esta diferencia permanente de los gastos y comisiones bancarias. ¿Sí? Comisiones bancarias a banco macro. Está. 75 pesos. Bien. Vamos con el caso 3. El caso 3 está vinculado de cierta manera con el caso 4. ¿Sí? Así que vamos a leer los dos juntos. Dice,
se recibe una respuesta del proveedor FGSA indicando que el saldo que que le adeuda ABC es de 50.000 pesos. Según saldo contable de la empresa ABC SA, el importe es de 30.000. Según el proveedor, la empresa le debe 50.000. Según la contabilidad de la empresa, 30.000. Hay una diferencia de 20 acá. La CP Junior analiza la diferencia. El día 2 del 1 del X2 encontró una factura de FG, justamente de ese proveedor, por 20.000 pesos, justamente por la diferencia, ¿no? Del 31/12, que es la fecha de cierre. Y que la empresa ABC asentó el 3 del 1 del X2, ya que ese día recibió la mercadería con la factura y el remito. Condiciones de la operación origen. Recordemos un poco lo que habíamos hablado en su momento con respecto a la condición origen y destino. ¿Sí? Cuando la condición es destino, y estamos hablando de compras, las compras van a tener la fecha en que la mercadería llega a la empresa auditada, ¿sí? Es decir, al momento en que se recibe la mercadería. ¿Ah? Esa es la condición destino. Acá la operación dice que la condición es origen. Por lo tanto, la fecha en la que esa compra tendrá lugar, ¿cuál es? La fecha del remito, es decir, la fecha del momento en que esa mercadería sale de los despachos del proveedor. ¿Ah? ¿Qué fecha va a tener ese remito? Y recuerden que es un documento del proveedor, es un documento externo, no de la empresa. ¿Sí? ¿Qué fecha va a tener? 31/12. ¿Sí? La empresa recibe la factura físicamente, digamos, el 3 del 1, cuando recibe la mercadería. Pero la condición es el origen. ¿Sí? Por lo tanto, es una compra del ejercicio porque va a tener esta fecha el remito. ¿Se entiende? Entonces, primero, y acá tenemos que acordarnos de cosas que vimos para el primer parcial. Primero, hay que registrar la compra. Segundo, hay que contar la mercadería, porque si es una compra del ejercicio, esa mercadería debe contarse al cierre, debe formar parte de la existencia final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabemos que la empresa no lo contó? ¿Y por qué es difícil que la haya contado si recibió esa mercadería recién el 3 del 1? Lo más probable es que la empresa, si hizo su inventario en la fecha de cierre, no haya contado esa mercadería. Por lo tanto, tenemos que no solamente registrar la compra, sino también contar la mercadería. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era el asiento? Acá tenemos mercadería y va a proveedores. El de la factura es 20. ¿Sí? Vamos a tener 20 dividido por 21 y esto menos esto. ¿Sí? Y vamos a dejarlo así, pero no perdamos de vista este asiento. Por lo que dice el punto siguiente. Ambos contadores han presenciado la toma de inventario el día 2 del 1. ¿Sí? Recién acá dijimos que el inventario fue hecho el 31. Acá dice que no, que fue el 2 del 1. Perfecto. Aún así, no pudo haber contado la mercadería del punto anterior porque la mercadería llegó el 3. ¿Está? Ambos contadores han presenciado la toma de inventario el día 2 del 1. Entre la fecha de cierre y la toma de inventario no hay operaciones por cuanto han sido días feriados hasta el 3 del 1 del X2 inclusive. Primer día hábil del ejercicio siguiente, 4 del 1 del X2. La información recopilada es la siguiente. Existencia inicial del ejercicio, 425.000, visto el inventario en el libro de cierre del ejercicio anterior. Compras, 625.820, ya incluye la corrección del punto 3. Dice. Y acá es donde uno se plantea un poco y empieza a dudar. ¿Por qué?
Porque acá dice que el monto de las compras ya incluye la corrección del punto 3. ¿Sí? El monto de las compras ya incluye la corrección del punto 3. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver los ejercicios de bienes de cambio y hablamos de el método de diferencia de inventario? Recuerden que en diferencia de inventarios las compras se registran con la cuenta compras. Compras, IVA a proveedores, ¿sí? Si estamos hablando de una compra a crédito. Perfecto. Que luego del asiento de cierre, luego de que se hace el inventario, la empresa hace su asiento de cierre y ahí determina el costo de la mercadería vendida. ¿Está? Perfecto. Entonces, no hay forma que la empresa determine el costo de la mercadería vendida, por lo tanto, no hay forma de que limpie la cuenta compras hasta tanto haga la toma de inventario. ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? A ver, vamos a analizar este punto, vamos a hacer lo que pide este punto, porque este punto, ¿qué está pidiendo? Que hagamos el asiento de cierre. ¿Se acuerdan cómo era el asiento de cierre? ¿Cómo calculábamos el costo con esta formulita? ¿Sí? El costo de la mercadería era igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final. Nos está dando todos estos datos. ¿Para qué? Para que determinemos el costo y hagamos el asiento de cierre. ¿Está? Entonces, veamos. Tenemos. Vamos a volver con esta corrección del punto 3 que habla cuando habla de compras. Existencia inicial 425.000. 425.000. Compras 625.800. No, perdón. Uy, sí, 625.820. 820. La existencia final es de acá 158.630. 158.630. Y por lo tanto nuestro costo va a ser existencia inicial más compras menos existencia final. Y con estos 4 datos tenemos los 4 datos necesarios para hacer el asiento de cierre. Mercadería, damos de alta por el valor de la existencia final, 158.630. Luego tenemos que limpiar la cuenta compras a compras por 625.820. Tenemos que dar de baja la mercadería que oportunamente necesitamos cuando empezó el ejercicio, por la existencia inicial. Mercaderías por 425.000. 425.000. Y por diferencia nos queda el costo de la mercadería vendida, que va a ser 892.190. ¿Ah? Bien. Ahora, fíjense una cosa. Bueno, también el ejercicio pide que determinemos la utilidad bruta, ¿sí? Que va a ser ventas menos costos. Por eso que nos da también el valor de las ventas, que dice las ventas netas son 1.256.420. 1.256.420. Costo recién lo determinamos. Tenemos entonces una utilidad bruta que va a ser venta menos costo. Perfecto. Ya terminamos todos los cálculos que exige el planteo.
¿sí? Creo que le erré el asiento. Perdón, porque sí, acá arriba. Dejé el blanco esto, no sé por qué. Mercaderías 158, 630, 892, 190, 625, 820 y 425. Pues se me ve compras. Ah, mercaderías. Voy a poner acá para que se acuerden. Por la existencia inicial. Esto es por la existencia. Final. Ah, bien. Borro esto porque no sé por qué. Ahora, fíjense un poco la incoherencia del punto. ¿Por qué? Porque dice, y recuerden, a ver, vamos a repasar un poquito lo que habíamos dicho cuando vimos el tema de bienes de cambio en el primer parcial. La empresa determina su costo de mercadería vendida luego de realizado el inventario, ¿sí? Porque lo determina por diferencia, ¿sí? La empresa, del inicio del ejercicio, este dato ya lo tiene. De los registros contables, ya tiene en el mayor de compras el monto de las compras. ¿Qué dato le falta? El de la existencia final. Y esto únicamente lo puede hacer, o este valor únicamente puede llegar luego de realizado el inventario. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué me dice el planteo? Que este valor de compras que aparece acá ya incluye el ajuste del punto anterior. Bien, entonces quiere decir que la empresa no hizo este ajuste. ¿La empresa qué hizo? La empresa hizo compras, IVA, crédito fiscal, a proveedores. ¿Sí? 20.000. Hizo esto. ¿Sí? Porque como aún no había realizado el inventario, todavía la cuenta compras tenía saldo, porque la cuenta compras se queda sin saldo luego del asiento de cierre. Entonces, como todavía no había hecho este asiento de cierre, porque lo hace recién cuando, el 2 del 1, cuando realiza su inventario. Por lo tanto, cuando ajustó el punto anterior, la empresa lo ajustó así. Y este ajuste que hizo la empresa del punto anterior ya está incluido acá. Perfecto. Pero hay un detalle que pasa por alto el planteo. Si llegamos a la conclusión de que la empresa registró el punto anterior de esta manera, lo que ajustó es la cuenta compras. Pero la existencia final va a estar mal. ¿Por qué? Porque si la empresa hizo este ajuste, no debitó como hicimos nosotros la cuenta mercadería. Y esa mercadería llegó el día 3 del 1. Y la empresa está haciendo esto el día 2 del 1. Es decir, no está contando esa mercadería. Entonces, este valor también debería incluir la corrección del punto anterior. Pero no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque la mercadería llegó el día 3
Y esto se está haciendo, este inventario se está haciendo el día 2. ¿Sí? La deficiencia del planteo, ¿cuál es? O sea, nosotros lo vamos a dejar así, ¿sí? O sea, vamos a dejar esta solución así, ¿sí? Les estoy mostrando para que vean cuál es la inconsistencia que tiene el planteo. ¿Está? Bien. Vamos con el punto siguiente. Tenemos la seña para la compra de un inmueble de 300.000 pesos abonado el día 29 del 10 del X1 con un cheque por el 50% del total del valor para el nuevo depósito de la empresa figura expuesta como otros activos. Marcelo fue informada por el gerente de la firma que se llegó a un acuerdo con el vendedor por el cual el saldo adeudado se abonará en 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 13.500 pesos. Marcelo solicitó y el gerente le exhibió el original del acuerdo y accedió a sacar una fotocopia del mismo, el cual tiene fecha de certificación de firmas el 3 del 1 del X2. ¿Sí? Y fíjense que acá uno podría pensar, bueno, hay un problema acá de exposición, ¿sí? Un problema de exposición, porque, y obviamente vamos a considerar que esta seña es lo mismo que un anticipo, ¿sí? Recuerden cuando vimos tanto bienes de cambio como bienes de uso, de hecho, si van a la definición de bienes de cambio o bienes de uso en la RT, si mal no recuerdo, la 9, cuando define los bienes de uso y los bienes de cambio, dice que incluye todos los bienes de cambio más los anticipo por la compra de estos bienes, ¿sí? Por lo tanto, si seña es lo mismo que anticipo, podemos decir de que ese anticipo que se hizo por la compra de un inmueble no debe estar expuesta en otros activos, sino que debe estar expuesta donde en bienes de uso. ¿Está? Entonces uno diría, bueno, está mal expuesta. Si acá no, acá dice. Y veamos el punto, bueno, esto estamos haciendo ahora, ¿no? Los ajustes y cálculos que consideremos apropiados. Pero fijémonos qué dice el punto 2, porque el punto 2 nos pide una opinión con el punto A, que esa sería sencilla. Si la empresa acepta todos los ajustes, lo vimos desde que empezamos a ver los casos de dictámenes, si la empresa acepta todos los ajustes, la opinión siempre va a ser limpia. ¿Sí? Consideramos la opción A. ¿Sí? De hecho, si consideramos la opción B, también, porque ¿qué es lo único que la empresa se niega a ajustar? El saldo de la cuenta banco macro cuenta corriente y por 150 pesos. Es un monto poco significativo. Por lo tanto, en el caso B, la opinión también sería limpia. ¿Sí? Limpia. Voy a poner acá lo significativo. Significativo. Ahora, el punto C, fíjense qué dice. Porque hasta acá, de la lectura del punto 5, recuerden que el punto C pide la opinión considerando este punto 5 que estamos viendo ahora. Por lo que llegamos a leer del punto 5, primero podemos encontrar que hay un error de exposición. ¿Sí? Y fíjense qué dice el punto C. No acepta las correcciones del punto 5, sosteniendo que se trata de una operación finalizada en el ejercicio X2 y que implica exponer una deuda considerable. Entonces, cuando leemos el punto 5, primero creemos que es un problema de exposición, que de hecho lo es. Pero cuando vemos lo que pide el punto C, vinculado al punto 5,
Me está hablando de una deuda considerable. Entonces, ¿qué pasa acá? Si está expuesta como otros activos, quiere decir que la empresa cuando pagó esos 300.000 pesos, ¿qué hizo? A ver, vamos a hacer una cosita acá. Vamos a sacar todo esto. Vamos a hacer así, para que lo vean, ¿sí? Para que lo entiendan mejor. Si está expuesto a otros activos, se supone que la empresa hizo, 100 hizo. No dice la cuenta, dice que están otros activos. Vamos a poner edificio, ¿sí? Como parte del rubro otros activos. Dice que fue con un cheque, ¿no? Sí. A banco macro cuenta corriente por 300.000 pesos, ¿sí? Eso es la empresa, ¿sí? Es una empresa. Primero, sabemos que esto está mal, por lo que acabamos de decir. Asimilando el concepto de seña al de anticipo, eso debería estar dentro de bienes de uso, inmuebles, bienes de uso, no en otros activos. ¿Está? Entonces, ¿cómo deberíamos corregir esto? Inmuebles a edificios, ¿sí? De esta forma, corregir ese problema de inscripción, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero sin embargo, el punto C dice que la empresa no acepta los asientos del punto 5 porque significaría exponer una deuda considerable. Claro, él no quiere considerar que las 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas, ¿sí? Entonces, esto no sería del todo correcto, porque lo que pasa es que la empresa no quiere registrar correctamente la adquisición del edificio, que sería de qué forma. Sería así. Mm, Inmuebles, ¿por cuánto? Inmuebles por el total, ¿sí? ¿Cuál es el total del valor del inmueble? 600.000, ¿sí? 600.000. ¿Se va a pagar cómo? 300 ya se pagó, ¿sí? 300 ya se pagó. El saldo, es decir, los demás, los otros 300.000, se va a pagar en 24 cuotas de 13.500, lo que da 324.000. Por lo tanto, si el saldo de contado era 300.000 y en cuotas se me va a 324.000, tenemos 24.000 pesos de intereses, ¿sí? Intereses. Activos a devengar. Activos a devengar. ¿A qué?
con macro, cuenta corriente, a peores variados. De esta manera se debería registrar correctamente, opción de compra. 124.000. Yo los hago todo paso por paso para que lo entiendan bien, ¿sí? De esta manera debería haber registrado correctamente la empresa, ¿sí? El gerente no quiere registrar eso porque no quiere reflejar esta deuda, ¿está? Pero dijo que esto ya había hecho, ¿está? Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Primero, corregir esto, reclasificar. ¿Por qué? Porque no es correcto que esté expuesto en otros activos, sino que tiene que estar en inmuebles formando parte del rubro bienes de uso. Primero, ¿sí? Segundo, no quiere registrar la deuda. Entonces, como ya corregimos esto con la reclasificación, lo que deberíamos hacer acá es poner el resto. Es decir, acá sería 324.000, perdón, 300.000, 4.000 acá, esto no, acá, acreedores varios por 324. ¿Entiende? Dimos un poquito de vueltas, no quiero que se confundan, ¿sí? Ahora vamos de vuelta para que lo afiancen, ¿está? El punto 5, ¿qué dice? Que se pagó una seña de anticipo, lo consideramos nosotros, para el nuevo depósito de la empresa. Lo puso como otros activos, ¿sí? La contadora investigó y dijo que el saldo, porque recuerden que estos 300.000 pesos es por el 50% del valor. El saldo, es decir, el otro 50%, lo va a pagar en 24 cuotas de 13.500. Cuando hacemos el cálculo de las 24 cuotas por 13.500, nos damos cuenta que el otro 50% con intereses nos va a terminar costando 324.000. ¿Está? Cuando la empresa hizo el anticipo, ese pago de 300.000, ese abanco cuenta corriente por 300.000, como cuenta deudora usó ¿qué? No dice qué cuenta, pero dice que lo puso en otros activos. Es decir, todo esto, ¿sí? Nosotros sabemos, por lo que acabamos de explicar, que no va en otros activos, sino que tiene que ir en bienes de uso, ¿tá? Por eso es que reclasificamos de esta forma, ¿sí? Como ya reclasificamos ese anticipo, lo que tenemos que reflejar en el asiento siguiente es lo que resta pagar. El otro 50%, por su valor de contado, 600.000 es el 100%, 300.000 el 50%. Ya se pagó el 50%, acá resta pagar el otro 50%. Por lo tanto, se activa o se expone en inmuebles el otro 50% sin intereses, ¿sí? Consideramos los intereses acá y reconocemos esta deuda. ¿Está? Bien. ¿Qué opinión vamos a emitir si la empresa no quiere hacer esto? ¿Sí? Recuerden, esto vamos a pintarlo. Esto no forma parte de la solución, ¿sí? Esto simplemente lo ponemos para que ustedes vean qué hizo la empresa. ¿Está? La empresa lo que no acepta es esto. Entonces, ¿cuál sería la opinión? Y recuerden que tenemos este maldito corsé acá, ¿sí?
Entonces acá nuestra opinión, ¿cuál sería? Modificada con salvedades. ¿Por qué? Por incorrecta exposición los inmuebles, los anticipos se exponen en el rubro bienes de uso, incorrecta medición de pasivos, por no reflejar ese otro 50% que quedó por pagar con los intereses incluidos. Vamos a poner pasivos y resultados. Ah, pasivos. Resultados no, porque todavía no se reconoció. ¿Se entiende? Entonces, finalizando este primer ejercicio del examen, la opción A, la opinión va a ser limpia. La opción B también va a ser limpia porque el monto que la empresa no quiere ajustar es poco significativo. Y considerando la opción C, sería modificada con salvedades, primero por una incorrecta exposición, ¿sí? Los adelantos, los anticipos por la adquisición de inmuebles debe estar expuesto dentro del rubro bienes de uso, ¿sí? No en el rubro otros activos. Y además, al no querer reconocer el saldo adeudado por el inmueble, también vamos a tener una incorrecta medición de los bienes de uso, de los pasivos. ¿Está? Y acá sería de pasivos y bienes de uso también. Y bienes de uso. También la correcta medición de bienes de uso, porque recuerden que este asiento la empresa tampoco lo quiere hacer. Acá es solamente exposición, ¿sí? Pero si no hace estaría sin registrar la otra mitad del inmueble, ¿sí? Entonces acá ya tendríamos un problema de medición, ¿está? No solamente de los inmuebles, sino también de los pasivos, ¿está? Bien. Terminamos entonces el ejercicio número 1 de nuestro examen. Falta el otro, que es el de patrimonio neto. Y acá hay que recordar algunas cuestiones. Recordar porque creo que fueron poquitos los ejercicios que vimos de bienes de patrimonio neto, así que por ahí conviene refrescar algunos conceptos. Primero, importante porque para resolver este ejercicio tenemos que hacer además de los asientos, el estado de evolución del patrimonio neto. Es imprescindible recordar los tipos de variaciones con los que nos vamos a encontrar en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Recuerdan cuáles eran? Tenemos las variaciones del tipo cualitativas, que son las que no me modifican el patrimonio neto, es decir, vamos a sumar un monto en una columna y vamos a restar ese mismo monto en otra columna, por lo tanto tiene un efecto neutro dentro del patrimonio neto. Y vamos a tener las diferencias cuantitativas, que esas sí me modifican el monto del patrimonio neto porque solamente van a o restar o sumar en la columna del patrimonio neto, sin compensación en otra columna. ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente. Los saldos al inicio del ejercicio de las cuentas que integran el patrimonio neto de El Parque S.A., cuyo cierre de ejercicio auditado opera el 31/12 del 2015, son los siguientes. Capital 30.000, ajuste de capital 110.000. Después tenemos aportes irrevocables de 80.000. Reserva para futuras adquisiciones de bienes de uso, 95.000. Resultado no asignado, 690. En ese resultado no asignado hay dos tipos de resultados.
los no asignados o ganancias, sin contar los del ejercicio, que es de 440, y el resultado del ejercicio 2014, que es de 250.000. Y sin hincapié en el tema de 14, ¿por qué? Porque recuerden que estos son los saldos al 31/12 del 2015 y saldos al inicio del ejercicio, ¿sí? Uno está acostumbrado siempre que nos informen las fechas de cierre, los valores de cierre, perdón. Acá me están dando los saldos al inicio del ejercicio 2015. Siempre este ejercicio tiene un montón de datos que son eh, eh, o sea, datos que no sirven para el planteo, pero confunden y confunden mucho. A. Distribución de utilidades por la Asamblea el 30/4 del 2015. Acá ya podemos empezar a ver algo, que en realidad nuestro periodo auditado es el que finaliza ¿cuándo? El 31/12 del 2015. ¿Sí? Estos son los valores al inicio del 2015. Por lo tanto, son los saldos al cierre del 2014. ¿Sí? Temporalmente, ¿dónde estamos parados? Estamos parados al cierre del 2015. ¿Está? Estos son los saldos al inicio del 2015. Por lo tanto, repito, son los saldos al cierre del ejercicio 2014. ¿Está? Distribución de utilidades, que tiene lugar ¿cuándo? 4 meses después de este inicio. ¿Sí? Al inicio teníamos estos valores. ¿Sí? 4 meses después, se reúne la asamblea. ¿Qué hace? Distribuye dividendos en acciones por 37.500. Distribuye dividendos en efectivo por 32.000. Y distribuye honorarios a directores y síndicos por 43.000. ¿Sí? Asimismo, resuelve que se constituye la reserva legal en los términos establecidos en la Ley de Sociedades Comerciales y que el saldo quede disponible sin asignación específica. Quiere decir que la Asamblea, aparte de hacer todo esto, también destina lo que corresponde a la reserva legal. Y cuando digo lo que corresponde, fíjense que el planteo que dice, según la Ley de Sociedades Comerciales, tenemos que acordarnos de cómo se constituye la reserva legal, según la Ley de Sociedades Comerciales. Se constituye con un 5% de los resultados del ejercicio, ¿sí? Todos los años, hasta llegar a un tope. ¿Que el tope cuál es? El tope es el 20% del capital. ¿Ah? Obviamente, si hay ajuste de capital, va a ser capital más su ajuste. ¿Está? Bien, entonces, vamos acá. ¿Cuál es el ejercicio, el resultado del ejercicio 2014? Porque recuerden otra cosa también. A ver, nosotros tenemos unos saldos que arrancan acá, que son el cierre del 2014. Acá se reúne la asamblea y después tenemos que hacer el estado de evolución que va de acá a acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en abril del 2015, ¿qué hace la empresa? Distribuye los resultados del año anterior. ¿Ah? Bien. ¿Cuál es el resultado del ejercicio anterior? 250.000. ¿Ah? 250.000. Reserva legal, según la ley de sociedades, es el 5%. Por 5%, 12.500. ¿Cuál era el saldo anterior de la reserva legal? Había una reserva legal de 20.000. ¿Sí? Entonces, tenemos un saldo anterior de la reserva legal de 20.000. A ver el tope. El tope es el 20% del capital.
es el capital. Y acá tenemos capital y ajuste de capital. ¿Sí? 30 más 110. 30 más 110. Perdón. 110. Tenemos un total entonces de 140.000. Por lo tanto, ¿el tope cuánto es? 140.000 por el 20%, 28.000. Entonces, si aplicamos el 5% de los resultados del ejercicio, nos da que tenemos que constituir una reserva de 12.500 pesos. Pero ya teníamos dentro de la reserva legal, que viene de ejercicios anteriores, una reserva legal de 20.000. Por lo tanto, si constituimos la reserva por 12.500, ¿cuánto sumaría esto? Saldo anterior, 20, más lo que el 5% de los resultados del ejercicio, que serían 12.500, ¿cuánto sería? 22.500, que constituimos por este valor. ¿Sí? ¿Cuál es el tope? 28.000. Entonces, no podemos constituir la reserva por 12.500. Tenemos que constituirla, ¿por cuánto? Por 8. ¿Por qué por 8? Porque ya tengo 20 de reserva legal. El tope es 28.000. ¿Cuál es la diferencia? 8. ¿Sí? Ah, aclarado esto, vamos a hacer nuestro primer asiento, que es lo que hace la asamblea cuando se reúne. Distribuye los resultados. Tono asignado A. Dividendos en acciones. Dividendos en acciones. 27.500. A. Dividendos en efectivo. En efectivo. Por 32. 32. A. Honorarios y directores y síndicos. Por 43.000. A. Reserva legal. El cálculo que hicimos recién. Acá, no sé por qué lo saca. 8.000. Esto es lo que hizo la Asamblea el 30 de abril del 2015, cuando se reunió, decidió esto. ¿Sí? Vamos a poner, si quieren, acá abajo, decisiones de la Asamblea del 30 del 4 del 2015. Bien, sigamos leyendo, porque es bastante, acá es donde les quiero mostrar que hay muchos datos que están, para hablar de un modo coloquial, al pedo. ¿Sí? Dice, los honorarios fueron provisionados al cierre del 2014, por un monto equivalente a los anticipos. Usted verificó que todos los anticipos efectuados durante el ejercicio 2014, que ascienden a la suma de 30.000 pesos, fueron debitados en la cuenta honorarios a directores a pagar. ¿Sí? Asimismo, verificó que en el mes de enero del 2016 se abonaron a los directores la suma de 25.000. ¿Sí? Que fueron imputados a la cuenta anticipo de directores, de acuerdo a lo manifestado por los directivos. El monto de los honorarios a directores a proponer para aprobar en la próxima asamblea, que será celebrada el 20 de abril del año siguiente, será de 62.500.
Entonces, acá, esto, 25.000 pesos, que se pagaron como anticipos. ¿Hay que registrar? No, porque fueron pagados en el ejercicio 2016, ¿sí? Y fueron correctamente asignados a la cuenta de anticipo de directores, ¿sí? Rubro, otros créditos. Y dice que la estimación de a cuánto van a ascender los honorarios es de 62.500. Y acá hay una corrección que ellos, después cuando uno ve lo que los profesores hicieron en su solución, que en realidad acá habla honorarios a directores. Debería decir honorarios a directores y síndicos. Acá habla solamente de honorarios a directores. Acá habla honorarios a directores y síndicos. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay un dato, ya vimos que este no sirve, ya vimos que este tampoco, porque tienen que ver con el ejercicio siguiente. Sin embargo, este sí sirve. Este sí sirve. ¿Por qué? Porque dice que la empresa provisionó. Es decir, bueno, todos tienen claro que es una provisión. Provisionó durante el ejercicio 2014 los honorarios de los directores y síndicos. Y lo provisionó por 30.000, que fue justo el monto que se pagaron en concepto de anticipos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, durante el 2014 se pagaron anticipos por 30.000. Cuando vamos a distribuir los resultados del ejercicio 2014 en la asamblea del 2015, resulta que los honorarios terminaron siendo 43.000. Quiere decir que la empresa, en el 2014, provisionó mal o provisionó menos el monto de los honorarios. Los provisionó por 30.000 y en realidad terminaron siendo 43. ¿Se entiende? Entonces, una vez que tenemos este dato de a cuánto ascendieron los honorarios, podemos corregir esa provisión del ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como es del ejercicio anterior, vamos a usar área a provisión, provisión para honorarios. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre lo que se pagó o lo que se provisionó en el ejercicio siguiente, en el ejercicio anterior, más lo que terminó siendo asignado en la asamblea? 43 menos 30. ¿Sí? Ese. Eh, Vamos con el punto C. El primero del 12 del 2015, la sociedad adquirió una maquinaria empaquetadora por 75.000 pesos mediante la entrega de 3 cheques iguales de 25.000 pesos a 30, 60 y 90 días, interés 5% mensual, por lo que la Asamblea, el 30 del 4 del 2016, decide desafectar la reserva constituida para tal fin. La vida útil de la maquinaria es de 10 años. La empresa utiliza el sistema de amortización año de alta completo. Y acá, si uno ve la solución de los profesores, yo ahora no la tengo, la tengo, no sé dónde debe estar, pero eh, en su momento vi la solución en papel, ¿no? Aquí hay algo que no cierra si uno ve la solución de ellos. ¿Por qué? Porque la asamblea decide desafectar la reserva. Y cuando habla de esa reserva, ¿de qué reserva habla? Habla de esta, ¿sí? De esta reserva habla.
La empresa en su momento había armado una reserva con los resultados que había obtenido en otros ejercicios anteriores, con el objetivo de poder renovar sus bienes de uso. ¿Sí? Bueno, acá en el 2015 decide comprar una maquinaria. Y fíjense que la paga en 3 cuotas de 25.000 pesos, lo cual suma 75.000, según dice acá. No sabemos si este monto incluye intereses o falta calcular los intereses, es algo que no dice. Sí dice que hay intereses, pero no. Al ser el monto de las cuotas igual al monto total de la maquinaria, uno dice, bueno, entonces los intereses habría que calcularlos, ¿sí? Pero el problema está acá, porque dice, por lo cual, la asamblea del 30 del 4 del ejercicio siguiente decide desafectar la reserva constituida para tal fin. La vida útil de la maquinaria es de 10 años y la empresa utiliza el sistema de amortización año de alta completa. ¿Por qué digo, y por ahí tengo disidencias con la solución de los profesores? Porque ellos desafectan la reserva en este ejercicio, ¿sí? Ellos hacen un asiento así, sacan la reserva, cuando hablo de reserva es esta, ¿sí? Reserva para futuras adquisiciones de bienes de uso. Eso obviamente vuelve a los resultados. Lo hacen por 95.000. Primero, hacen por 95. El monto de la maquinaria es por 75. Para mí lo correcto sería acá 75. Los profesores lo hicieron por 95. Pero, más allá del número, este asiento, en mi opinión, no corresponde, porque esto forma parte de una decisión que toma la Asamblea cuando el 30 de abril del ejercicio siguiente, ¿sí? Entonces, en el ejercicio siguiente debería desafectarse esta reserva, ¿sí? Los profesores de su solución lo hicieron en este ejercicio, lo cual, primero no coincido con el monto, porque no coincide con el monto de la maquinaria. Si hubiera que hacerlo, yo lo hubiese hecho por 75. Y en segundo lugar, no lo hubiera hecho porque es una decisión que la Asamblea toma recién en el ejercicio siguiente, ¿sí? Supongamos, porque eso tampoco lo podemos saber, ¿no? Supongamos que los profesores en el momento del examen le dijeron a los chicos, corrijan y acá pongan Asamblea 30 del 4 del 2015. Ahí sí, ¿sí? Si en el momento del examen los profesores corrigieron esta partecita y acá pusieron 15 en vez de 16, ahí sí este asiento estaría bien. El monto estaría mal, pero el asiento estaría bien. ¿Se entiende? Bien. Sí corresponde registrar la adquisición de la maquinaria. Eso sí, porque la maquinaria se adquirió acá. ¿Está? Entonces tenemos, y asumiendo que el 75 es el valor de contado, ¿sí? Maquinaria por 75.000. Vamos a tener intereses que deberíamos tener. ¿Cuándo fue el día? Bueno, vamos a dejar. Intereses negativos a vengar a acreedores, ¿sí? Hay que calcularlo. Vamos a hacer interés compuesto. Vamos a hacer 75.000 por 1 más 0,05 elevado, no sé cómo hacer el signito elevado, elevado a la 3. ¿Sí?
Esto daría, si me da un segundo, con la calculadora lo hacemos, 75.000 por 1.05 elevado a la 3. 86.821 me dio a mí. 86.821 con 87. ¿Sí? Ese sería el monto a pagar. Son 86.821 con 87. Por lo tanto, los intereses serían estos. ¿Sí? Acá seguramente alguno más quisquilloso podría decir, profesor, hay una parte de los intereses que ya se devengaron. Sí, lo quieren hacer, está perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la maquinaria se adquirió el 1 del 12. Por lo tanto, del total de intereses hay un mes que ya se devengó. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Damos el total de intereses, esto menos esto. Esto lo dividimos por 3 meses. ¿Sí? El interés mensual va a ser esto dividido esto. Va a ser el interés mensual. Interés mensual. Perfecto. Entonces, acá vamos a tener intereses negativos, solamente negativos, como cuenta de resultado. 3.940,62. Acá vamos a tener, pero por diferencia, esto menos esto por un mes va a ser los intereses ya devengados o consumidos. Esto por 2, que son los 2 meses que quedan, da esto. Nada más que yo lo hice por diferencia. ¿Sí? Bien. Seguimos. Tenemos el punto D. Con respecto a los aportes irrevocables, usted verificó que del acuerdo escrito entre los aportantes y el órgano de administración del ente surge que 45.000 pesos serán abonados en su totalidad el 30/6/2015. ¿Sí? Perdón, el 30/6/2016. Y 35.000 pesos ya fueron abonados en efectivo durante el ejercicio y que surge un acuerdo escrito entre los aportantes y el órgano de administración del ente y no han sido aprobados aún por la Asamblea de Accionistas del ente, pero sí por el órgano de administración ad referéndum de ellos. Es importante que diga ad referéndum de ellos porque eso es lo que a nosotros nos habilita a al reconocimiento de registración. ¿Está? Primero, 35.000 ya fueron abonados durante el ejercicio. Por lo tanto, vamos a tener baja a aportes revocables. 35. Y la otra parte, como todavía no fueron abonados, ¿qué vamos a hacer? Accionistas a acciones a emitir por los 45. Y acá bueno, me quedó el cálculo de, esta es la amortización de esta maquinaria. Porque acá me dice, ¿sí? Bien, con todas las aclaraciones del caso, vamos a resolver. Y acá fíjense una cosa, es algo bastante, o sea, es muy forzado el planteo. Porque fíjense, dice, proponer
los ajustes correspondientes, considerando que las cuentas de patrimonio neto no tuvieron variaciones en el ejercicio, excepto la de los aportes irrevocables cuyo saldo al inicio era cero, y que todas las cuentas de activo y pasivo ya habían sido auditadas. ¿Cómo me va a decir que los aportes irrevocables del saldo al inicio era cero? Si acá me puso que los aportes irrevocables eran 80. Entonces al final, ¿cuánto es? ¿Es 80? ¿O 80 termina siendo los aportes al cierre del ejercicio? Por lo que dice acá, serían al cierre del ejercicio. Porque si ustedes suman 45 y 35 da 80. ¿Sí? Pero si ustedes se van al planteo acá arriba, ya existían al inicio esos 80. Entonces, ¿qué pasa? Este dato da para que uno haga el estado de evolución. ¿Sí? A ver, recuerden cómo es el estado de evolución, que sería este. Vamos a partir de los saldos al inicio. Tenemos 30, 110. ¿Qué más? Reserva legal creo que teníamos 20. Acá, a los fines de la solución, por lo que dice al final del planteo, vamos a asumir que el saldo de los aportes irrevocables al inicio era cero. ¿Sí? 95 otras reservas. ¿Sí? 25. Los iniciales estoy sacando de acá. ¿Sí? Los resultados no asignados eran de 690. La sumatoria de los dos es 90. Por lo tanto, el total del patrimonio neto al inicio del 2015 lo va a ser. Vamos a tener esto más esto más esto más esto más esto. 945.000. Entonces ahora vamos a ver qué hizo la asamblea. Para eso tenemos los asientos que hicimos recién. Tenemos aportes irrevocables. ¿De cuánto? 80. Es lo que tiene de contradictorio el planteo. Porque si uno ve la asamblea, ¿cuál es el órgano que decide sobre los aportes irrevocables? La asamblea. Cuando vemos lo que hizo la asamblea el 30 de abril, acá no dice nada sobre aportes irrevocables. Acá al inicio aparecen aportes irrevocables por 80.000 y acá abajo me dice que los aportes al inicio eran cero. Entonces al final, como que media pila para hacer el planteo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hacen un poquitito mejor para que el alumno no sea tan, no se estrese tanto, digamos? Bien. Aportes irrevocables. Esto, variación del tipo cualitativa. ¿Sí? Dividendos en acciones. Estos dividendos en acciones. 37.500. 37.500. Emitir, sale de acá. 37.500. ¿Sí? Vean el asiento. Vamos acá. Bueno, este es el otro porque esto no está constituido. Este es para el siguiente ejercicio, digamos. Dividendos en acciones, 37.000. ¿Sí? Tienen que recordar que cuando parte de los resultados no se pagan en dividendos en efectivo o dividendos en especie, también se pueden pagar dividendos en especie, ¿sí? Con mercadería o lo que sea. Cuando los dividendos son en acciones, recuerden que tenemos por un lado las acciones a emitir y luego, cuando esas acciones se emiten realmente, se da de baja las acciones a emitir y se acredita la cuenta acciones en circulación. ¿Está? Bien. Acá está. Dividendos en efectivo. Esta sí es una diferencia
cuantitativa, dividiendo en efectivo 32.000. Tenemos acá menos 32, menos 32. Reserva legal, creo que era 8, ¿no? 8. Esa afectación de reserva, bueno, y acá es lo que hablábamos hoy. A ver, acá hay que restar, acá hay que sumar. 95. ¿Sí? Es correspondiente a este asiento. Ya explicamos lo que yo opino de este asiento. Primero, no me parece que sea del ejercicio. Segundo, tampoco que sea 95.000. Si eventualmente la cátedra en el momento del examen le cambió esta fecha, sí. Ahí el asiento corresponde, pero por 75, no por 25. Ah, bien. Ellos lo hicieron así. Para mí no corresponde a menos que hayan cambiado en el examen. Honorario de directores y síndicos. También cuantitativa. Menos, ¿cuánto era? 43.000. 43.000. El dato que no me da el planteo y que es necesario para hacer el estado de evolución del patrimonio neto, ¿cuál es? El de resultado del ejercicio. ¿Sí? Y recuerden que necesito el resultado del ejercicio finalizado en el 2015. Es un dato que no tenemos en el planteo. De hecho, en la solución de ellos acá, en la parte de resultados del ejercicio, ¿saben qué pusieron? ¿Qué pusieron? Dime la pregunta. Les juro, yo ahora si encuentro el papel, les voy a mostrar que ellos pusieron así, un signo de pregunta. Bueno, vamos a dar un dato para poder determinarlo. ¿Por qué? Acá tenemos 30.000, 110, totalizando las columnas, ¿sí? 37.500, 80, 80, 28, 0, tenemos, y para que hagamos el estado de evolución es justamente que dice esto. Considerando que todas las cuentas de patrimonio neto no tuvieron variaciones durante el ejercicio, lo cual es muy difícil de explicar considerando estos dividendos y estos honorarios. Tuvieron variaciones. Si celebraste la asamblea, tuvieron variaciones. No hay nada que objetar. Sí tuvieron variaciones, pero ponen esto, ¿por qué? Porque al no poner el dato del resultado del ejercicio, de alguna manera tenemos que determinarlo. Entonces, considerando esto, ¿qué hicieron ellos? Quiere decir que los saldos finales del patrimonio neto son todos iguales a los del inicio del ejercicio, salvo por la parte de los aportes irrevocables. Quiere decir que la única variación entre el inicio y el cierre del ejercicio es de 80.000. ¿Se entiende? Porque lo único que cambió entre el inicio y el cierre son los aportes. Eso dice abajo en el planteo. ¿Tá? Por lo tanto, acá, ¿cuánto sería el patrimonio neto al cierre del 2015? Esto más los 80.000. ¿Sí? Ese sería el saldo. Vamos a poner acá. 945 más 80.000. ¿Sí? De ahí sale esto. Entonces, tenemos 945, 945
más 80 más 32 más 43. ¿Sí? Si sumamos esto más esto más esto más esto, ¿a cuánto llegamos? Vamos a hacer la sumatoria acá. Uy, ¿qué hice? Vamos a hacer la sumatoria acá. Esto, más esto, más esto, más esto. 150. ¿Sí? ¿Cuánto falta para llegar a 1.250.000? 1.200.000, perdón, 1.025.000 menos esto, 75.000. Por lo tanto, acá es 75.000 y ese es el resultado del ejercicio. Con lo cual podemos totalizar la columna de RNA. Ah, acá me faltó este. La reserva es cualitativa, por eso que suma y resta. ¿Está? Vieron que es un ejercicio bastante rebuscado. De hecho, a ver, para los que no rindan el segundo parcial y estén directamente preparándose para rendir libres, es poco probable que les toque. O sea, perdón, al revés. A los que no van a rendir el segundo parcial y quieran rendir libre, bueno, esto, cuando vayan estudiando para rendir libre, por las dudas, péguenle una miradita. ¿Sí? No es habitual que entre patrimonio neto en los exámenes libres, pero en este entró. Así que si le pegan una miradita, mejor. A los que van a rendir el segundo parcial, no creo que le tomen patrimonio neto porque sería muy raro y tendrían mucha mala suerte, digamos, porque del 2014 para acá todos los segundos parciales siempre fueron de dictámenes. Es decir, el fuerte del segundo parcial, de hecho, lo único que toman en el segundo parcial son dictámenes. Así que esto, yo más que nada les resolví esta parte porque sé que algunos quizás no están preparando la materia para rendirla en el segundo parcial, sé que algunos ni siquiera rendieron el primero y están ya directamente tirados a rendirla libre. Entonces dije, bueno, les voy a dar también este ejercicio para los que ya estén decididamente a rendir libre. Para los que van a rendir el segundo parcial, bueno, esto no creo que le tome. ¿Está? Bueno, chicos, entonces vamos a tener el día jueves una clase más que probablemente veamos algunos de los casos que creo que mandaron en el grupo de auditoría de la Facu, que son casos de el cuatrimestre pasado, del segundo parcial. Hay algunos que son repetidos de algunos que ya vimos, y hay algunos que son más o menos nuevos. Y bueno, vamos a ver algunos casos en la clase del jueves, ¿sí? Y ahí estaremos terminando. Pero les repito, les vuelvo a repetir, aunque terminemos nuestras clases, yo voy a estar todo el tiempo disponible para que ustedes me hagan cualquier tipo de consulta, hasta el día del recuperatorio inclusive, ¿sí? Así que aunque no tengamos clases, en el momento que ustedes tengan dudas, me escriben y me consultan. Si no contesto enseguida es porque por ahí estoy un poco ocupado, pero en algún momento del día seguramente voy a estar contestando, ¿sí? Bueno, chicos, nos estaríamos viendo entonces el día jueves a las 18, si no corta la luz, ¿sí? Y bueno, cuídense. Nos vemos.